Al inicio de la pandemia no teníamos unos estudios epidemiológicos fiables y eso, lógicamente, lo que nos hizo fue pensar en una transmisión parecida o similar a como se producía en un índice de transmisión de la gripe. De ahí el cierre de colegios inmediato, el apartar a todos los niños, ese aislamiento, el aislamiento que se produjo en esos inicios de pandemia. Pero se ha demostrado después que la transmisión no tiene nada que ver en absoluto con los cuadros gripales habituales y mucho menos en los niños. Entonces, por eso se pensó en que los niños eran los supercontagiadores. En estudios posteriores que se han hecho, hay muchísimos y muchos muy fiables hechos en nuestro país, en Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, sí se ha llegado a través de estos estudios a unas conclusiones claras. Y es sobre todo la incidencia y la transmisión, la contagiosidad, sobre todo en niños y de niños a adultos. Y hay varios aspectos que están definidos y están claros. La transmisión entre niños es mucho menor que la transmisión entre adultos. Hay menor transmisión de niños a adultos que de adultos a niños. Es decir, hay una serie de aspectos que se van clarificando cada vez más conforme se van completando estudios y se van aclarando ciertos aspectos de esa incidencia en transmisión del virus. Debemos tener en cuenta los dos medios en los que estamos o está compartiendo el niño su vida o su rutina diaria, el medio escolar y el medio familiar. En el medio escolar ya se han establecido unos criterios y unos protocolos que, por la evolución que llevamos del tiempo de que se incorporaron los niños al colegio, parece que están funcionando bastante bien. Entonces, se siguen, lógicamente, en medio escolar esos criterios. El otro medio es el medio familiar. En el medio familiar, sobre todo, hay que tener muy presente la responsabilidad de los padres en cuanto a que noten en casa algún tipo de sintomatología. Sintomatología que conocen perfectamente los padres y que se ha difundido, y que lo que deben hacer, lógicamente, en su declaración responsable es no enviarlos al colegio, mantenerlos en el entorno familiar y, lógicamente, dependiendo de esa sintomatología o de la clínica que presente el niño, consultar con el pediatra para ver qué protocolo se sigue en cada situación específica y en cada situación especial. Hay que tener en cuenta un aspecto, y es que los niños, la capacidad de transmisión está centrada o es más importante de adultos a niños más que de niños a adultos. Es un hecho que está comprobado en diferentes estudios, y siempre que aparezca un niño positivo en PCR o en antígeno COVID-19, hay que ponerlo en conocimiento, lógicamente, en el centro escolar, pero también hay que tener muy presente la posibilidad de contagio que existe en el entorno familiar, sobre todo en la dirección adulto-niño, más que en la dirección niño-adulto. Son últimos trabajos que están hechos y que están confirmados, y que es así, que la posibilidad de transmisión del virus de entre niños a niños o niños a adultos es menor que de adultos a niños. Partimos de una idea. Afecta tanto en todas las edades, evidentemente, adultos y niños. La diferencia es que esa sintomatología y esa clínica que presenta son cuadros mucho más banales. Lo hemos oído en medios de difusión y muchos estudios, donde hay dos focos principales: vías respiratorias y aparato digestivo. Entonces, cualquier sintomatología relacionada a dolor de garganta, rinorrea, una febrícula, dolor abdominal, deposiciones diarreicas, es una sintomatología que puede ser compatible perfectamente con un COVID-19. Esa es la sintomatología. El porcentaje de niños afectados con una patología más severa es muy baja, pero es posible y puede aparecer, y necesitaría, lógicamente, un tratamiento en medio hospitalario. Pero lo normal es que esa clínica y la afectación del niño sea muy banal, muy leve.
En relación al protocolo a seguir cuando un niño en principio presenta una sintomatología que sea compatible con un COVID-19, está protocolizado, se han pasado muchos protocolos y se siguen actualizando en cuanto a la forma de actuación. Pero en principio las normas básicas o lo que los padres tienen que tener presente es que ante un niño que presenta una sintomatología, pues una tos seca, un cuadro febril, una cefalea, un dolor abdominal inespecífico asociado o no a un cuadro diarreico de varios días de evolución, en principio en esa declaración que firmada de responsabilidad, me refiero a la hora de acudir o de seguir en su actividad escolar, debe comunicarlo al colegio. El niño debe quedarse en casa y ver esa evolución, ver la evolución de la sintomatología. Si es autolimitada, en 24 o 48 horas desaparece, el niño está bien, pues en principio tampoco habría que hacer nada. Si esa sintomatología se mantiene en el tiempo, entonces se activa ese protocolo COVID-19 y se pondrá en contacto con su centro de atención primaria o con su pediatra o con el centro hospitalario, donde se le indicará, se le hará pues un test de consulta de sintomatología y de evolución de la sintomatología que presenta el niño para ver si está incluido dentro de ese protocolo. Si está incluido en ese protocolo y hay alguna duda, pues se procederá a hacer unas exploraciones complementarias basadas o en una PCR o en un test antigénico, depende de la evolución y de los días de evolución y cuando se pille al niño. A partir de ahí puede ser positivo o puede ser negativo esa sintomatología confirmada con esas exploraciones complementarias. Si es positivo, pues se siguen las medidas de aislamiento en casa, lógicamente, no se puede incorporar al centro escolar, y en el caso de que sea negativo y no hay ningún otro miembro afectado en la familia confirmado o no confirmado con las pruebas PCR, pues lógicamente podrá incorporarse a su actividad escolar normal. Pero bueno, todo esto unos protocolos son muy cambiantes y se cambian cada semana y todo está un poco en función de la evolución epidemiológica del momento. Es evidente y es necesario el utilizarlo. Partimos de la idea de una edad, de una cronología para el uso o no uso, que se aconseje o que se desaconseje el uso de las mascarillas. Está claro que por debajo de los 2 años no está indicado el uso de las mascarillas. Desde los 3 hasta los 6 años es recomendable, pero teniendo en cuenta que es un poco muy individual y particular en relación a cada niño, depende de la actitud, del comportamiento, si no es muy difícil su uso solamente por la edad que tienen. Y si eso es obligatorio a partir de los 6 años. El tipo de mascarilla, en un niño asintomático, la utilización de una mascarilla higiénica es más que suficiente. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Pues que esa mascarilla esté perfectamente adaptada a su cara, lógicamente para evitar ningún tipo de posibilidad de contagio y pues un poco un aprendizaje. En esas edades y conforme son mayores en edad aprenden perfectamente su utilización, manejo y el manipularlas con las manos lo menos posible.